Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA participó del 8º diálogo presidencial del Grupo IDEA. Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia opina sobre la inteligencia artificial. Reunión Secretario General de la OEA y Ministro de Gobierno de Ecuador. Encuentro Secretario General de la OEA y Secretario de Administración y Finanzas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó del 8º diálogo presidencial del Grupo IDEA. Gracias, amigas y amigos. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes y dirigirle unas palabras. El tema es por demás importante y es un tema que afecta a las Américas, afecta a nuestra Carta Democrática Interamericana, afecta el trabajo de día a día de la organización. Obviamente, estamos en un contexto en que necesitamos cada vez más democracia y cada vez más libertad, y cada vez somos más conscientes de las necesidades que tenemos respecto a un mejor funcionamiento de nuestras democracias. La democracia sigue siendo, en este hemisferio, todavía la marca por la cual tenemos las mejores posibilidades de acceder al desarrollo, de acceder a derechos, de acceder a la justicia, de acceder a la seguridad. Aquellos países en los que falla la democracia están en el punto bajo en cada uno de esos niveles, ya sea en desarrollo, ya sea en acceso a derechos, ya sea en materia de seguridad. Los desafíos en este momento obviamente son diferentes que los que contemplaba la Carta Democrática en el 2001. Tenemos la era digital por sí misma, es un componente absolutamente diferente. Lo es en cada una de sus dimensiones, ya sea en la participación política digital, ya sea en la dimensión de las redes sociales, en el trabajo de la política en el día a día, en el juzgar las situaciones de la política, en el denunciar las situaciones que crea la política o la gobernanza en la región. También las variables que vienen conjuntamente, que son obviamente las noticias falsas, fake news, que afectan los procesos electorales en nuestra región. Es muy difícil en un proceso electoral defenderse de toda la secuencia de noticias falsas que se pueden poner sobre la mesa, incluso el mismo día de la elección, en que estamos dispuestos a quizás recibir noticias falsas por WhatsApp durante todo el día. Democracia y libertad en el contexto de la era digital y en un contexto en el cual el crimen organizado pesa e incide cada vez más sobre la política. No es fácil. El crimen organizado es un enemigo de la democracia que tiene una profundidad de bolsillos que no tiene ningún partido político de la región, que tiene la capacidad de jugar en un esquema en el cual no existen reglas, que tiene la capacidad, obviamente, de permear la institucionalidad, permear la dimensión política, ya sea en los liderazgos mismos o en las bases de esos liderazgos. Tenemos que hacer, obviamente, en ese contexto, se introduce un elemento más de esta era digital, que es la inteligencia artificial, que definitivamente empieza a incidir grandemente en las decisiones que se toman y empieza a incidir grandemente en las acciones por las cuales se incide negativamente o se trata de incidir positivamente en la democracia. El Estado de Derecho es un elemento crucial de la democracia, porque el Estado de Derecho es lo que sostiene la base de la justicia. Sin la justicia, definitivamente no estamos en condiciones de tener una sociedad democratizada y, por lo tanto, la democracia sufre al respecto.
y la justicia en este hemisferio está sufriendo de la prepotencia, de los prepotentes, ya sea a nivel de las instituciones, afectadas, golpeadas por esas lógicas de cooptar los poderes o tratar de intimidarlos para que actúen de determinada manera. Pero también, no solamente en el nivel institucional, está siendo afectada en los rumbos que toma la justicia y dentro de nuestras sociedades y dentro de nuestros sistemas políticos. Y eso termina afectándonos todavía más, porque, lo decía hace bastante rato un filósofo español, José Antonio Marina, las sociedades injustas son sociedades fracasadas. La injusticia nos lleva de camino al fracaso. Y verdaderamente el esquema que sostiene el mejor funcionamiento de la justicia tiene que ver esencialmente con el mejor funcionamiento del Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene que ver con los principios y valores fundamentales de la justicia, los principios y valores de funcionamiento del sistema democrático, porque no estamos hablando en esta región de cualquier Estado de Derecho, estamos hablando del Estado de Derecho democrático, porque hay Estado de Derecho en otras regiones del mundo que definitivamente no tienen los mismos principios que el Estado de Derecho democrático y el Estado de Derecho que debe imperar, impera en la mayor parte de esta región. Nos queda mucho trabajo todavía por construir cada vez más Estado de Derecho. Nuestras sociedades, de alguna manera, han perdido el trabajo de la organización, el trabajo de tener un fin y un objetivo común. Nuestras sociedades han ido perdiendo eso en el esquema de la polarización. Y cuando perdemos los objetivos comunes de una sociedad, es cada vez más difícil encontrar soluciones que sean sostenibles en el tiempo y encontrar sustentabilidad en el proceso político democrático a largo plazo. Y perdemos también en cómo hacemos funcionar las cosas en su conjunto, en ese proyecto común que debemos construir. Cada vez más nos cuesta pensar en divergencia, cada vez más nos cuesta entender el valor del argumento, es tan válido como el valor del contraargumento, y esa es la esencia de la democracia. Y esa es algo que hemos estado perdiendo en la lógica de la polarización y en la lógica de la enemización en la política. La lógica de la canibalización dentro de la sociedad que hace que perdamos los objetivos comunes, que perdamos la manera de trabajar juntos para tener proyectos sustentables en el largo plazo. Y los liderazgos políticos se encuentran confrontando esos problemas tan graves de la organización social en estos momentos. Porque es distinto tener adversarios políticos que tener enemigos. Es distinto tener una situación en la cual podemos construir sobre la base de un terreno común en el que podamos trabajar, que simplemente pensar que una derrota electoral es el fin de determinado esquema de vida, o de ver que el que pierde las elecciones va a la cárcel o le puede pasar algo peor. Estamos en un esquema en el cual resulta cada vez más difícil esos esquemas de convivencia que son tan necesarios en la política. La polarización, que puede ser beneficiosa si nos ayuda a conceptualizar, pero hoy, si vemos, no hay elaboración ideológica en nuestro continente. La derecha dejó de elaborar ideología prácticamente desde la caída del muro, y la izquierda, que tuvo un determinado avance a comienzos del milenio, retrocedió posteriormente a veces a discursos sesentistas. Y eso es algo definitivamente complicado, porque ¿a qué nos lleva?
nos lleva a extremos de que tenemos situaciones en las cuales se llega al gobierno sin ideología, sin plan de gobierno y sin equipo de trabajo, lo cual definitivamente es prácticamente la peor de las situaciones posibles a la hora de gobernar. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, opinó en el periódico mexicano Excelsior sobre la inteligencia artificial. Queridas lectoras y lectores de Excelsior, como cada semana en este espacio Punto de Equilibrio, reflexionamos sobre asuntos que nos parecen importantes sobre la vida democrática del continente y por supuesto del mundo. En esta ocasión para referir que por fortuna la discusión más intensa sobre los efectos de la inteligencia artificial en la vida democrática, en los procesos electorales y también el ejercicio del gobierno, esta discusión se ha activado de manera bastante intensa. Por supuesto, los llamados que ha hecho la Comisión de Venecia, la reciente iniciativa que se ha dado también en Inglaterra de la mano de los países europeos y por supuesto también la iniciativa que ha presentado el presidente Biden, nos habla de que los líderes mundiales se han dado cuenta que es importante regular y atender los efectos perniciosos que puede tener la inteligencia artificial, particularmente en el debate político. Hemos visto en fecha reciente, particularmente en los procesos electorales, cómo la presencia de deepfakes tienen un efecto bastante pernicioso en el proceso político, en las campañas que se dan entre los adversarios. En este clima de polarización, en muchas ocasiones los políticos dicen que alguna circunstancia que mencionaron es simplemente un video falso. Poder dilucidar de qué manera se puede regular este tipo de tecnología para poderla aprovechar positivamente, pero para también evitar los efectos disruptivos que tienen en el proceso electoral, es un asunto de crucial importancia. Nosotros desde la OEA también hemos iniciado la discusión con las autoridades electorales del continente, particularmente lo hicimos hace algunas semanas en la reunión que tuvimos de autoridades electorales en Ottawa, donde las autoridades electorales de la región reflexionaron sobre los efectos que tiene la inteligencia artificial. En todo caso, es de dar bienvenida a esta discusión, a estas iniciativas de discusión, porque permiten profundizar sobre los efectos de la inteligencia artificial en el proceso político y también valorar las amenazas que implican para la democracia. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el ministro de Gobierno de Ecuador, Henry Cucalón. Durante el encuentro repasaron los trabajos conjuntos realizados con Ecuador y las tareas pendientes a afrontar. Almagro agradeció el trabajo con el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso y el ministro Cucalón en los últimos años. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el secretario de Administración y Finanzas, Arnold Chacón, y con el director de Servicios de Información y Tecnología y director interino de Servicios Generales, Andrew Banjani. Durante el encuentro repasaron los temas de funcionamiento interno, inversiones y manejo de los recursos de la OEA. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.